Domingo, nuevamente seguimos explorando nuestra biblioteca del pensamiento decolonial. Antes que nada, Homero Bonafert, te voy a dar los buenos días, las buenas tardes y le vamos a dar la bienvenida a nuestra audiencia. Pero a vos primero. Buenas tardes, Homero Bonafert. Hola, Nayuma, ¿cómo va? Tanto tiempo. El domingo Haciendo el pasado programa, estábamos en Rosario, hoy estamos acá, una cosa de loco. lo de viajeros, viajantes, hay que empezar a explorar en el lenguaje. Bueno, buenas tardes a todos, da igual cuando nos estén mirando, estrenamos estos programas los domingos. Venimos celebrando los 30 años de SICUS, explorando la biblioteca del pensamiento decolonial, Ana Zagari, Los Prometidos Deuda, dejaremos de decir emancipador. Hoy tenemos el privilegio inmenso de hablar con un integrante de la gran familia SICUS, quizá el que nos abrió la puerta, el que nos permitió conocer todo este universo, Federico Jiménez. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar. Hola, ¿cómo están? Me alegra mucho este encuentro, Ana, Homero. Me encanta que hablemos de libros, que los libros nos sirvan para inspirarnos y pensar nuestro presente, cambiarlo si es posible, hace mucha falta. Y los libros son una gran herramienta. Así que bueno, me alegra mucho que se pueda dar este puente entre la comunicación y la literatura con ustedes, en este caso armando esta biblioteca que nos propusimos en conjunto, una biblioteca de total normalidad, una biblioteca que piensa la soberanía y que traza muchos temas, pero que se articulan, que se relacionan, así que muy interesante la cadena de entrevistas que estuvieron realizando también con algunos de sus autores. Así que bueno, encantado. Bueno, este es un espacio en el que nos proponemos un diálogo descontracturado, donde conocer, si se quiere, lo que hay atrás de la tapa del libro. Nos gusta charlar con autores, con autoras. Lo primero que nos gusta preguntar es cómo nace la relación entre tu actividad profesional, si se quiere, vos estudias comunicación, pero tu activismo, tu militancia, tu poner del día a día para este mundo mejor o este mundo que queremos construir para el estar siendo, esa relación con los libros, ¿no? Esa relación entre vos, tu saber, tu formación, tus ideas y la cuestión de la lectura y la escritura, ¿no? Bueno, ¿cómo nace esta relación para vos? Sobre todo para empezar a conocernos. Y después, bueno, ya ahí Homer tira del hilo de Ariadna, pero bueno, lo que buscamos es más que nada un espacio donde conocernos. Bueno, la verdad que empieza desde muy chico, desde muy pequeño. A mí me gustaba mucho jugar con los atlas primero, entonces investigaba los países, dónde quedaban, el mar, los ríos. Me gustaban mucho los mapas, la geografía. Y me acuerdo también que contaba con un diccionario de Larousse, lo deben conocer, los famosos diccionarios de Larousse, con esas ediciones fabulosas, así enormes, que era como el Google en ese momento. Uno buscaba una palabra en Google, lo buscaba en el Larousse, o en otro diccionario, pero bueno, yo tenía ese. Y era un diccionario, más que un diccionario, una enciclopedia, que además de contener la parte de diccionario de palabras, súper completo, en la parte de atrás tenía un montón de personajes de la historia, ¿no? Uno podía buscar Juan Domingo Perón o podía buscar Cerse, rey de Persia, no sé, cualquier cosa. Las últimas hojas las tenías rotas, así que no tenía completo la parte de la Z, pero eran pocas igual. Pero bueno, estaba bastante completo y era mi entretenimiento de infante. Jugaba con otras cosas también, un poco a la pelota, qué sé yo, pero me entretenía con esas cosas. Y recuerdo también que, algo que ya no existe, que había unos almanaques también. Los almanaques eran unas revistas que se publicaban anualmente, más o menos, cada tanto tiempo, y era una revista, formato libro, que compila información general del mundo. Entonces, por ejemplo, el almanaque del año 80 y pico, qué sé yo, no sé hasta cuándo se habrán hecho esas cosas, no creo que estén de moda ahora, no creo que se hagan, no lo sé, pero contenía información de todos los países del mundo, ¿no? Una descripción de todos los países, notas sobre
avances en astronomía, en aviación, qué sé yo, de cualquier cosa era. Había un poco de todo. Un almanaque anual y las banderas del mundo y esas cosas. Y esos libros fueron los primeros que yo tuve, con los primeros que me relacioné y con los que me entretenía, jugaba, investigaba, miraba, armaba los árboles, el árbol genealógico de los personajes que aparecían, sobre mitología. Entonces, de alguna manera, ahí fue el primer encuentro con el mundo de la lectura. Desde el juego, bueno, después eh, fue engancharse con el tema de la comunicación, con la radio, con la escritura, pero bueno, fundamentalmente uno se termina dando cuenta que el marco de todo esto tiene que ver con pensar, con trabajar la vincularidad entre las personas. Básicamente es eso, la comunicación, la cultura, cómo nos vinculamos, cómo nos relacionamos, es vínculo, en definitiva. Así que hay muchas maneras de establecerlo. Y bueno, la literatura, los libros son un eslabón más de las múltiples formas y manifestaciones culturales que existen, que podemos hacer y que seguramente se seguirán inventando. Y que se van superponiendo, ¿no? Porque también a veces se dice que el libro es un objeto que va a caer en desuso, que la tecnología, lo digital se va a terminar de comer el libro, y nadie tiene la bola de cristal, nadie puede saber cómo van a ser las cosas, pero lo cierto es que en ese plano ya tenemos antecedentes de ver cómo en realidad se terminan superponiendo, ¿no? La televisión no eliminó a la radio, ni el cine eliminó nada, ni nadie eliminó a nadie. Terminaron conviviendo, salvo casos muy específicos, cosas que entraron en desuso con el tiempo, pero en general hay una superposición, una juxtaposición de herramientas, y bueno, el libro está ahí ofreciendo lo suyo, ofrece, es una manera de armar una arquitectura del conocimiento, del pensamiento, ¿no? A través de sus índices, de su título. Esta estructura es un tipo de arquitectura, pero que tiene que ver con las ideas. Entonces, bueno, es ese tipo de herramientas. Por supuesto que entre lo digital y lo físico, ambas tienen sus ventajas y sus desventajas, o contraventajas también, para pensarlo de otra manera. Entonces conviven. Y, y bueno, y ahora un poco el destino fue llevando para ese lado, y bueno, tengo el agrado inmenso de trabajar con mis compañeros, mis compañeras en este proyecto tan hermoso que es ICUS, y que su principal actividad tiene que ver con hacer libros. No es lo único que hacemos, no es lo único que proponemos, pero es nuestra principal herramienta, nuestra principal también fuente de sostenibilidad. Pero bueno, como colectivo cultural, sociocultural, educativo, es nuestra principal herramienta. Y bueno, este año cumpliendo 30 años, SICUS, y con casi 700 títulos hechos, obras publicadas. Así que muy contentos, muy contentos. Ahí, Fede, recién estabas contando tu historia con los libros, ¿no? Y a mí se me venía a la cabeza mi primer libro. Mi abuela Cuca, allá lejos del tiempo, era fanática de regalarnos libros. Y yo medio que tomé la posta, tenía, no sé, 9, 10, 11 años, y creo, si mal no recuerdo, que el primer libro que leo es Un capitán de 15 años, una novela, ¿no? Y en esa edad como que me enganché bastante Julio Verne, un montón de libritos. El tiempo fue pasando, me agarró la facu y dejé de leer por placer y empecé a leer por obligación, lo cual cuando terminé la facu dejé de leer. Y Claro. vuelvo a encontrarme con el placer de la lectura tiempo después, justamente de la mano de Sicus, de la mano de Ani, que también era como mi abuela no estaba, ya la que me tiraba libros por la cabeza para que, mira, lee esto, fue acá la compañera. Y tuve, digamos, esto es un poco un recuento para llegar a este momento, que hace un par de semanas fuimos a Sicus
y estábamos viendo todos estos 700 libros, y el primer libro que editó Sikus fue un libro sobre trabajo social, de una persona muy leída por mí, por los trabajadores sociales, André Egger. Y cómo fue sosteniéndose Sikus en estos 30 años, y pasaron un millón de cuestiones, y vos lo resumiste con esta cuestión de vincularidad entre las personas, porque los libros lo que te generan es ese vínculo con el autor, pero además cuando empezás a ver los libros de Sikus, se los recomiendo a todos, esto es un programa de preventa, no vayan a comprar libros de Sikus, pero la tapa, la textura del papel, a los que nos gusta el formato y el objeto libro, y digamos, más allá de todas estas cuestiones, digamos que gracias principalmente por hacer posible estos mundos, porque en Sikus te puedes encontrar un libro que habla sobre economía, sobre pensamiento liberador, o también una novela. El otro día leía la de Felipe Vallese, Los muertos que no se que te pueden quiero comer. regalar a todo el mundo, tremendo, tremendo libro, muy que te lo comes en un día. Pero la pregunta que iba era, viendo que hay toda una coherencia estética, argumental, teórica, digamos, ¿cómo es ese proceso de seleccionar qué va a ser en Sikus? Porque no es que cualquiera va, yo quiero editar, digamos, entiendo que hay una coherencia narrativa, argumental, teórica, digamos, ¿cómo es ese camino, ese proceso que hacen? Muy buena Bueno, pregunta, ya lo sé. Espera, antes que me responda, muy bueno, sí. todo el mundo acá escribe cuál fue su primer libro, el primer libro que recuerdan haber leído. En los Me comentarios, encanta. mi primer libro fue El nombre de la rosa a los 5 años. Ujú. Mira, uno de los primeros relatos que leí, que recuerde de los primeros, que apenas podía articular las vocales, las consonantes, las sílabas, dice así: del jardín zoológico se escapó un oso. Quisiera contarles lo que pasó después, pero me pongo nervioso. De Pipo Pescador. Con respecto a lo de la lectura que vos decís, bueno, después me agarró la facultad, qué sé yo, después dejé de leer por gusto, leo por obligación. Es un poco también una gran parte de lo que nos pasa con la vorágine de lectura, sobre todo cuando uno tiene un trayecto de estudio. Bueno, es una parte de la función que tiene la lectura también. Es una de las principales formas de estudio, la lectura. Para estudiar tenés que leer, y es una forma, es una parte de la producción de conocimiento. Entonces, no solamente es lectura, no todo es lectura. También hay mucho de práctica, de praxis del cuerpo, pero bueno, hay una parte necesaria que tiene que ver con el pensamiento, con lo que ya se escribió sobre eso que uno está leyendo. En fin, hay una parte importante del estudio que tiene que ver con la lectura. Para estudiar hay que leer. Es un esfuerzo, es un trabajo, requiere un esfuerzo, eh, que a veces cansa también, pero bueno, tiene sus frutos, lógicamente. Con esto quiero decir de bueno, que sí, la lectura también es un laburo, es un esfuerzo, para estudiar hay que leer, no solamente uno lo hace por placer, y bueno, y también uno así logra otra metodología de estudio, o perdón, otra metodología de lectura, lee con otros fines, es otra lógica, que es necesaria, que tiene que ver justamente con la cuestión del estudio. Y bueno, Sikus publica muchos títulos que tienen que ver con el estudio, muchos libros de filosofía, de ciencias sociales, de historia, muchas tesis de doctorado, de grado, que se han transformado en libros de divulgación. Entonces hay una línea de Sikus que tiene que ver mucho con eso, lo decías, el primer libro de Sikus allá por el año 91-92, eh, fueron Anderey. dos libros de Ezequiel Anderegg sobre trabajo social, animación sociocultural. SICU fue ampliando, por un lado, sus temáticas y por otro lado, consolidando una perspectiva multidisciplinaria, interdisciplinaria, donde convergen muchas corrientes ideológicas, donde hay diversidad de producción teórica, literaria, y sin embargo mantiene una orientación a pesar de esa gran apertura, pero bueno, las matrices tienen que ver con eso. La matriz eh, tiene que ver con algo que por un lado amplía
y por otro lado también logra consolidar un espacio. Y en ese sentido, Sikus se encuentra dentro de una matriz de lectura que tiene que ver con el pensamiento latinoamericano, con la cultura latinoamericana, y de esa manera entonces uno puede ver que se amplía desde el trabajo social al principio. Aparece la ruralidad como un tema importante, aparece de la necesidad también, de repente llegan investigadores, autores, escritores que hablan de esos temas y lo proponen y bueno, uno decidirá si su proyecto editorial va de la mano de esas propuestas y decide acompañarlo y demás, que por cierto, en el caso de la ruralidad es un tema muy particular, es una producción literaria muy específica, que no está dentro de los grandes cánones de lectura, de los bestsellers y esas cosas, son investigaciones que tienen que ver con esos espacios específicos, pero bueno, que tienen también la necesidad de publicar esos libros. Y bueno, y a lo largo de las 3 décadas se amplió mucho el fondo, pero mantiene una relación, se incorporó narrativa, poesía, literatura, novelas, cuentos, Ay, ¿cuál es literatura la poesía, el infantil, libro de poesía que María leí la vez Chucena. pasada? María Chucena María está la Cristina, colección de espectacular. María Chucena. Pero Sí. el libro de poesía que me dieron, ¿cuál era? El que el de fue que Munchnik, el de Munchnik, de Hay mucho, proposición primero sí, poética. poesía que leo, que también lo mismo. sí, sí. No, y bueno, entonces, fíjate que de la poesía no hace falta que sea un trabajo que hable sobre la deuda externa. Con una poesía uno puede también Bueno, llegar este a hablaba de la grandes deuda. ideas. Este Bueno, que algo, leí, algo interesante era que en la presentación que está disponible en YouTube, está una de las últimas intervenciones de Horacio González que nada, que tuvo ahí un compromiso muy grande en la presentación del libro, que también estuvo Mempo, Giardinelli, pero bueno, ahí está Horacio Sí, González hablando sobre el libro. sí. Que bueno, que en esto que vos planteás, Fede, hablaba Ana Zagari el otro día, que ella fue rectora de la Universidad del Salvador, Ujú, del área de filosofía, y que en ese momento ellos se proponen relanzar, si se quiere, el pensamiento de Kush, y que ahora quizás está un poco de moda, pero que en el momento en el que ellos decidieron ponerse en movimiento, sí Kush ofreció un apoyo enorme, sí, igual que por ahí se le puede llegar a hacer a la ruralidad, que está Peretti, ¿no? Entre los autores de Sikus está Pedro Peretti, que sí. es uno de los tipos que mejor explica esta necesidad de enfocarse sobre unas políticas que tengan que ver con nuestra realidad. Yo lo que te quiero Ujú. preguntar en esto de Nuestra América, esto que te decíamos de es un espacio para conocernos, ahí Diana Zagari en la presentación de la colección dice que si conocernos ya es comenzar a vencer, a unar juntas nuestras voces, irradiándolas universalmente, terminará por liberarnos, dice algo así. Ujú. Acabas de llegar de Venezuela, estábamos hablando de la realidad de la industria, porque por un lado tenemos la cuestión poética, pero por otro lado tenemos la cuestión de la industria. Es una industria que a partir de la pandemia y sobre todo de la cuestión electrónica dio giros, se reinventó. Sikus estuvo publicando un montón de libros este último año, estuvimos haciendo presentaciones online, pero estuviste en Venezuela, en la Feria del Libro de Venezuela. ¿Cómo viste, cómo leíste, cómo llegaste? ¿Qué estás viendo de la industria cultural y qué estás viendo sobre todo en particular del libro después de haberte encontrado con editores de toda América Latina? Bueno, sí, fue una gran experiencia. Em, Me quedé pensando si al final le respondí la pregunta a Homero. Yo creo, Homero, que, digamos, sí, es así, hablamos, cualquiera puede hablamos. escribir un libro, en realidad, sí, es un derecho también. Y bueno, es pensar Derecho. la cultura en otra orientación. Pero sí, y la selección de SICUS tiene que ver con recibir material, a veces lo buscamos, a veces recibimos muchísimo material, por suerte, estamos muy contentos, lo digo con mucha alegría. Todos los Sí, días llegan teléfonos, correo electrónico, que llegan propuestas de libros para hacer. Y bueno, se hace lo mejor que se puede. Consultamos con nuestro consejo editorial, con nuestros autores, que son especialistas en los temas que nos proponen, los leemos, los analizamos. Muchas veces desembocan en libros, a veces no, porque bueno, requiere
armar un proyecto cultural, es un libro, hacer un libro es un proyecto cultural, a veces no se puede, a veces sale, a veces no sale, a veces no hay fondos para hacerlo, a veces sí, a veces, y bueno, así se va trabajando, pero abiertos estamos a recibir material y sí, creo que sí, que en realidad cualquier persona que tenga una verdadera convicción y que, bueno, trabaje seriamente también y sí, no no es una cosa de eruditos únicamente, de tipos que únicamente se formaron en la academia y pueden escribir. No, digo, hay muchas cosas dando vueltas. Está bien, me Lo convenciste, recibimos, voy lo a escribir un analizamos. libro. Me Me quedé convenciste, pensando ya en... está, no hables más, me lo publicás vos, no te das problema. Ok, bueno, dale. Y con respecto al panorama que se ve en América Latina, bueno, hay una producción muy interesante, muy rica, en todos los planos. Hay grandes narradores, eh, en todo el continente, hay grandes ensayistas también, hay una producción ensayística muy fuerte que a veces se conoce en sus propios países, a veces trasciende un poco, pero bueno, también tiene que ver con que en general estamos todavía muy cooptados por una mirada hacia el norte, mirando modelos de ejemplo en Estados Unidos, en Europa, en todo sentido, incluyendo la producción de pensamiento crítico, y bueno, y así sucede, de repente aparecen en agenda temas que discuten en Europa y estamos nosotros acá repitiéndolos eh, como si fuera que es la única manera de entender las cosas o lo único que está pasando en el planeta. Digo, cambio climático, por ejemplo. El mundo es bastante complejo y no afecta de la misma manera en todo el planeta, ni todos los países son responsables de la misma forma tampoco. Pero bueno, de repente distintos temas, ya sea la filosofía, la ecología o cualquier otro tema, a veces se terminan imponiendo maneras de pensar que son importadas, porque históricamente fue así, porque uno piensa en la filosofía y piensa en Grecia y piensa en Europa y sin embargo no nace ahí. Eh, eh, Hay cuestiones milenarias y hay cuestiones que están desplegadas en nuestro continente hace mucho tiempo, filosofía original, que se hace práctico, no es que es un delirio sobre qué es el ser, hacia dónde va, no es eso, sino que tiene que ver con pensar la organización colectiva, cómo vivir en nuestro mundo, nuestro ambiente. Es muy rico, es muy interesante el pensamiento latinoamericano. Nosotros tratamos de hacer eco todo lo que podemos con eso. Eh, y, y bueno, en el caso de viajar a Venezuela nos permitió conocer más, por supuesto, en ese país en particular, a sus autores, a sus escritores, a sus editoriales, la manera en la que tienen de promover la lectura, de garantizar el derecho a la lectura, al libro. Eh, y bueno, muchas cosas interesantes para contarles que son muy distintas de los que pasa acá en la Argentina. Muy diferentes, muy diferentes. Seguramente, bueno, no sé si ustedes eran de ir algún día a la Feria del Libro de Buenos Aires, se hacía en la rural y se va a hacer en el 2022. La semana que viene, les cuento primicia, la semana que viene, 1 de diciembre, se va a estar haciendo la inauguración formal de la próxima Feria del Libro de Buenos Aires se va a realizar en el 2022. No tengo las fechas precisas, pero siempre es entre abril y mayo, más o menos. Así que se anuncia la semana que viene el lanzamiento de la próxima Feria del Libro, creo que es la número 46, me parece, por ahí. Pero bueno, muy diferente a lo que conocemos acá de Feria del Libro. En este caso, mira, para empezar, la feria se montó en el Congreso. Es como si te dijera que vamos a hacer la Feria del Libro de Venezuela, bueno, la Feria del Libro de Argentina. ¿Y dónde la hacemos? La hacemos en el Congreso, adentro del Congreso, no en la Plaza Congreso, adentro del Congreso. Una locura. Muy bueno. Mucha gente que pasaba a visitar nunca había entrado al edificio, nunca supo cómo era por dentro, porque pasás por afuera, porque está lleno de seguridad, porque ahí van los diputados, porque qué sé yo.
Fíjate que es el lugar de representación donde se discuten las ideas, las leyes, donde se discuten los programas y donde están los representantes justamente del país, y uno no tiene idea cómo es por dentro, muy poca gente, muy poca gente. Por ahí sí, una vez entré, pasé por acá un pedacito, con lo cual promovió que un público muy grande, no sé si te dijera 100.000 personas, qué sé yo, visitara de repente el Congreso. No sé si ustedes conocen el Congreso argentino, cómo es por dentro. Capaz que si vas porque tenés un carnet de prensa y te fuiste Sí, enganchaste alguna cosa, conoces a algún diputado, tenés conoces a alguna algún reunión adentro, diputado, pero claro, viste alguna cosa, votaste una ley y bueno, entraste, pero si no, no tenés chance. Bueno, una gran forma de invitar a conocer la Casa del Pueblo, que es el Congreso de la Nación. Entonces, lo hicieron en el Congreso, por supuesto, una actividad gratuita, la feria, 10 días de feria durante noviembre. Bueno, eso ya me pareció muy interesante. Lo otro también interesante es que, bueno, la inaugura el presidente de la Nación, la feria. Acá no te imaginas al presidente de la Nación inaugurando la Feria del Libro, imposible. Pero bueno, lo hace el Ministerio de Cultura, es distinto. Acá se organiza de otra manera la Feria de Buenos Aires. Pero bueno, la inaugura el presidente de la Nación, le pasa la mano al embajador del país invitado de honor, porque cada feria incluye un país invitado o una ciudad invitada. Eso se estila mucho en las ferias internacionales. Acá en Argentina también eso se hace. Siempre hay un ¿quién país fue el invitado, una invitado ciudad este año? invitada. ¿A El, quién invitaron este año? el, no, el 2020 no se hizo, 2021 no se hizo, 2022 es la feria. Había quedado colgado, acá en la Feria de Buenos Aires había quedado colgado invitar a La Habana, a Cuba. Vos estuviste en los 50 años de la Revolución, en la feria de los Sí, 50 años de la Revolución. sí, en Eh, 2019, claro. que No, coincidía con los 60, y coincidía eh, con los 500 años de, de la De la fundación de La conquista. Habana también, wow. No, de la fundación de te La Habana. preguntaba quién había sido en Venezuela este año el país invitado. Y este año fue invitado Vietnam, Wow. tremendo, República Socialista de Vietnam, invitada. Bueno, montaron un espacio muy lindo, con un mapa, primero, cuando entraba había un mapa enorme de Vietnam, Estamos Claro, acá. ¿dónde está? Venimos de eh, acá. lo cual, claro, mucha Es gente como no tiene Springfield, nadie sabe idea dónde queda. dónde, ¿eh? Es como Springfield, viste que nadie sabe dónde queda, o sea, más o menos queda por esta zona, pero Pero claro, bueno, y ahí te enterás que tiene un montón de provincias, bueno, que tiene un montón de islas, es impresionante. Bueno, había otros libros hechos, escritos en inglés, traducidos al español, en idioma original, bueno, había varios libros de exhibición en general, y algunos carteles que contaban un poco la cultura vietnamita, es una cultura milenaria. ¿Mm? Eh, y bueno, estuvo de país invitado. eh, pero bueno, acá también hay país invitado. No, lo que te comentaba es que de otras cosas que son atípicas, bueno, que lo inaugure el presidente de la Nación, digamos, eso también lo abre y lo cierra, las dos cosas. Termina la feria, también se conecta el presidente. En esta ocasión la presentación fue en persona, en un acto presencial, y la despedida, el cierre de la feria, se hizo a distancia, con el ministro, la gente del Centro Nacional del Libro y el presidente conectado así de forma remota. Eh, y bueno, cuentan un poco qué se presenta, qué libros se presentan en el país, las novedades de las editoriales locales. Eh, ahí, Fede, disculpa, porque vos hace un rato planteaste que hacer un libro es un proyecto cultural y que la Feria del Libro, en Venezuela en particular, la presente y la cierre el presidente, también me hace pensar el rol del libro y de la cultura dentro de las políticas públicas y dentro del proyecto de país. Digo, qué interesante, digamos, vos lo contabas y yo digo, che, Qué me encantaría interesante para tener. charlar un martes.
Sí, porque sí, se me Martín, están tomamos yendo. nota para llevar, pero digo, pero tomo nota esta cuestión de que escribir un libro es un proyecto cultural y cuál es el rol de la cultura en el proyecto de país y del libro dentro de la cultura, ¿no? Como que son cuestiones que para... Nada, si alguno quiere escribir un libro, le escribe a Federico, teléfono 115723 8. Bueno, Ser, te dejamos ahí que cierres Mira, tu reflexión final, que nada, estamos encantados de escucharte, de verdad. lo último que cuento de algo que me encantó también es que acá nunca lo había visto, yo no sé si ustedes lo habrán visto, cuando se inaugura un libro, cuando se lanza un libro, es una presentación, ¿no? Está el autor, algún invitado, charlan, bueno, porque este libro, tal cosa, tal otra, se despiden y chao. Muchas gracias, a lo sumo habrá algún vino de honor, te tomás una copa, te comes un sanguchito y ya está. Comprás el libro, ¿no? Esas cosas. Eso pasa en una presentación. Pero allá pasa algo más, que es darle, digamos, el estreno del libro se hace con un rito, que es abrir el libro y tirarle pétalos de rosa. Entonces, a todos los libros que inauguran, que hacen la presentación, bueno, se presenta este libro dentro de la feria, muchos libros se presentaron, muchos libros, muchos títulos nuevos. Entonces, al final de la actividad, abren el libro y le tiran pétalos de rosa, también le tiran algún roncito, ¿viste? Una cosa así cariñosa, que bueno, le dé las buenas nuevas al libro. E incluso hubo un caso de un libro que fue presentado, promocionado por una institución de PDVSA, la empresa petrolera estatal venezolana. Bueno, había publicado una serie de libros eh, de poesía de un militante que, bueno, había trabajado mucho en la cuestión petrolera, había fallecido, hicieron de honor la presentación de sus libros de poesía, se los publicaron, bueno, tuvo la gente de PDVSA presente con que hicieron la inauguración, el saludo al libro, bueno, con un Petróleo. chorro de Bueno, petróleo, petróleo. exactamente, con un chorro de petróleo, Bueno, exactamente. Eso me llamó mucho la atención también eh, de las presentaciones. Acá no se estila hacer ese tipo de Podemos vamos a hacerlo, estar, ¿no? cosas, pero ya vamos a estar en nuestra América fundando nuestros Haciendo propios el rituales. Libre 2023, 2022. No, pero las sí, presentaciones de CICUS también, se vienen altísimas presentaciones de CICUS en el Centro Cultural Nuestra América, y a donde sí, sea que nos abran la puerta, ahí estaremos. Eh, Miren, esto, si conocernos ya es empezar a vencer, a unar juntas nuestras voces, terminará por liberarnos, que dice la colección ujú, Nuestra América. Les invitamos a que escriban y cuenten cuál fue su primer libro. Quizá mi primer saga de lectura fue Elige tu propia aventura. Entonces ahí excelente. como que tengo, sí, heredé mucho, ¿viste? Tengo 3 hermanas más grandes, entonces fui heredando mucha lectura de ellas. Así que bueno, nada, en eso les dejo que nos cuenten cuál fue su primer libro. Me encantó el de Pipo Pescador que tiraste vos ahí, Fede. Vayan a SICUS, les dejamos el enlace para el premio de SICUS, pensar con categorías propias. Hasta marzo hay tiempo de mandar su texto, su libro, siempre y cuando proponga categorías propias para pensar nuestro lugar. Y después, ¿qué más tenemos? Entrar ahí el martes, en algún martes te llamamos a hablar de política, total normalidad, que hace un programa por Instagram, porque ahora salimos por Dale, Instagram los martes. lo Acá hablamos de estuve. libros, acá hablamos de libros, de tratar de conocer a los autores de los libros que vos seleccionaste para la biblioteca del pensamiento decolonial, que ya deberíamos ir actualizándola porque es pre-pandemia. Exacto. Eh, Así que hay un montón de libros post-pandemia que pueden llegar a ser la emisión 2. Estaremos trabajando codo a codo con ustedes, somos muy agradecidos, muy agradecidas. Nada más, Excelente. Homero, te dejo cerrar, lo dejo a ustedes, Fede, también Bueno, cerrar. Muchas último gracias. chivo, último chivo. El 10 de diciembre presentamos el libro La Otra Mirada, libro de Adolfo Pérez Esquivel, que cumplió 90 años hace estos días. Así que lo presentamos el 10 de diciembre en Capital Federal, en la Casa Nazaret. Después, si buscan en Ticus, van a encontrar los datos. El 10 de diciembre se presenta este libro de Adolfo Pérez Esquivel, precioso libro de relatos de su vida. Y el 15 de diciembre también tenemos otra actividad presentando el libro La biografía de Estela Caloni, el 15 de diciembre en el Centro Cultural Padre Mujica, ahí en San Telmo, en la calle Piedras. El 15 de diciembre presentamos el libro
Estela Caloni, la biografía de Estela Caloni con sus autoras. Así que quedan esos 2 encuentros con los que estaremos despidiendo el año. Así que bueno, encantadísimo charlar con ustedes, encontrarnos, y saludos a quienes estén ahí enganchados. Mi reflexión final es de agradecimiento profundo de que la vida nos cruzó en este camino, porque la verdad que es mucho placer y mucha alegría de la lectura, mucho placer y la alegría hablar con vos, encontrarnos con Sikus. Invito a todos acá abajo a que pongan no solamente cuál fue su primer libro, sino a quién les gustaría regalarle un libro. Porque me parece que el libro también tiene que ver con la generosidad del que escribe para el mundo, la generosidad de poder regalar. A nosotros nos encanta regalar libros, o sea, poder llegar con un libro y abrirle una nueva cantidad de oportunidades a la otra persona para pensar diferente y demás. Así que estar acá, muy agradecidos. Gracias, Fede, total, porque siempre estás ahí dándonos una mano, recibiéndonos y habilitando estas charlas que nos vuelan la cabeza. Así que profundas gracias por abrirnos las puertas de tu casa, de tu hogar, de tu trabajo, y nada, seguiremos caminando y construyendo un mundo un poquito mejor cada día. Gracias totales. Hasta la ternura siempre. Gracias. Nos volvemos a encontrar el domingo que viene. Ahí va. Un cariño enorme a la familia Sikus. Mil gracias. Nos seguimos encontrando. Ediciones Sikus. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sikus.org.ar